Ok. Entonces, los polímeros y las macromoléculas son cosas que tienen un altísimo peso molecular. No sé si habrán escuchado alguna vez que algunas proteínas tienen pesos moleculares de kilodaltons o así. ¿Qué es un dalton? Un dalton es una unidad de masa atómica. Nada más que cuando hablamos del peso molecular de una proteína, ya sería muy engorroso estar diciendo todas las veces unidades de masa atómica, entonces por eso decimos que pesan cierta cantidad de miles de daltons, de kilodaltons, de megadaltons, etcétera, ¿no? Hay diversos tipos de polímeros. No todas las macromoléculas son polímeros, porque hablando desde el punto de vista estricto, un polímero tendría que ser una macromolécula que esté formada por una unidad repetitiva. Recuerden que el término de polímero significa tener muchas partes, ¿no? Poli es muchos, mero es partes. Entonces, si no tenemos una unidad estructural repetitiva, en principio no estaríamos hablando de un polímero. Aunque, por ejemplo, tenemos cosas que de repente se comparan. Por ejemplo, una proteína o una molécula de ácido desoxirribonucleico, de ADN, podría considerarse un polímero, pero les digo, estrictamente hablando no lo es, porque de hecho, justamente la secuencia de aminoácidos en el caso de una proteína o la secuencia de bases nitrogenadas en el caso del ADN es justamente lo que dicta la información genética que hay contenida en esos dos tipos de estructura, ¿no? Entonces, sí existen desde luego los polímeros naturales, pero serían polímeros del estilo, por ejemplo, del almidón, que ya habíamos visto que era un reservorio energético para producir la germinación de las semillas. La estructura, por ejemplo, que está formando el soporte de los vegetales es la celulosa. Ahí sí tenemos una unidad estructural que es repetitiva, que sería la glucosa, y entonces en ese caso sí podríamos estar hablando de un polímero. Entonces, un polímero es una macromolécula, pero no todas las macromoléculas son polímeros. En particular, en estas dos clasecitas que les decía sirven de introducción para entrarle a los conceptos que vamos a estar revisando en la química de frontera. En particular, solo voy a estar hablando de polímeros y me voy a estar refiriendo a ellos desde dos puntos de vista. Y esos dos puntos de vista tienen que ver con cómo se produce la polimerización, cómo se produce el polímero. Mm, Antes de entrarle a eso, vamos a hablar de diferentes clases de polímeros que ustedes pudieran conocer. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había una definición de polímeros que tenía que ver con cómo se comportaban mecánicamente? Entonces ahí tenemos cosas como resinas, tenemos cosas como fibras, elastómeros y por último plásticos, ¿no? Les digo, esta es una definición mecánica en cuanto a las propiedades mecánicas. Las resinas son las que, una vez que se lleva a cabo la polimerización, no son deformables. Las fibras son aquellas que tienen una gran resistencia ante el esfuerzo de tracción en el área longitudinal de la molécula. Después vamos a ver qué es eso. Los elastómeros son lo contrario, los que tienen poca resistencia a la tracción y entonces se deforman, pero una vez que cesa el esfuerzo cortante, regresan a su posición inicial. Y por último, los plásticos son aquellos en los cuales ante un esfuerzo de cizalla no recuperan la forma original, sino que quedan, que son moldeables, ¿no? Esto es en cuanto a sus propiedades mecánicas. Seguramente también han escuchado hablar de cómo se clasifican los polímeros en virtud de cómo se comportan ante el calor. Entonces, ante el influjo de calor. Entonces, en este caso, tendríamos polímeros que son termoestables. Las fibras y las resinas casi siempre son polímeros termoestables. Y hay otros que se llaman termoplásticos. O sea, son aquellos que se reblandecen ante el influjo de calor o ante el incremento de temperatura. ¿Ah? Eh, Hay muchísimas definiciones de polímeros, dependiendo de cuál sea la propiedad que queramos resaltar, pero les digo, en el caso particular de estas dos clases que yo les voy a dar,
vamos a estar hablando de los polímeros desde el punto de vista de su obtención. Entonces, ahí hablamos de polímeros que tienen que ver con polimerización por reacción en cadena. Y existe otra clasificación que es la polimerización por etapas. Es posible que en sus días de la prepa les haya dicho la maestra Lupita que existía una definición alternativa que decía que era polimerización por adición y polimerización por condensación. Hay químicos que utilizan indistintamente estos dos términos, o sea, dicen que la polimerización por reacción en cadena corresponde a la polimerización por adición, mientras que la que es por etapas corresponde a la polimerización por condensación. Son sistemas de definición distintos. En principio, no todos los polímeros que se obtienen por adición necesariamente se tienen que obtener por una reacción en cadena. Sin embargo, el 95% de las ocasiones ocurre que la polimerización por adición corresponde a la polimerización por reacción en cadena y la de condensación corresponde a la de etapas. Entonces, por eso es que muchos químicos ocupan de forma indistinta esta definición. Entonces, esta clasificación tiene que ver en cuanto a la obtención. La mayor parte de esta clase voy a estar hablando de polimerización por reacción en cadena. ¿En qué consiste esta? Déjenme poner primero aquí el subtema. Este tipo de polimerización consiste en algo que ocurre de esta manera. Yo tengo, por ejemplo, que cierto número de moléculas o cierto número de moles o de equivalentes químicos de la unidad monomérica, que ahorita voy a denotarla como un derivado del etileno. Se llaman todos estos polímeros de tipo vinílicos y también esta polimerización se llama polimerización vinílica. Entonces, es un derivado de el eteno, en donde yo tengo una G que está pegada a uno de los dos átomos de carbono. Si yo a esto le pongo un iniciador, voy a ver que el iniciador se pega de cierta manera a la unidad monomérica, se inicia la reacción de polimerización, eso lo voy a denotar así, como una cadena que creció antes de lo que voy a pintar, y la cadena polimérica tendría esta forma, CH2, CHG. Fíjense que a lo que me estoy refiriendo es a esta parte de la molécula, nada más que elimine el doble enlace. El doble enlace se elimina porque es la base para pegar a otra molécula del monómero. Entonces aquí me quedaría otro CH2, CHG, luego me quedaría otro CH2, CHG, y de esa manera va creciendo la cadena polimérica. O sea, esto lo puedo representar de la misma manera que le hice al principio. Una notación alternativa es decir que tengo un polímero de este tipo. CH2, CH con la G pegada ahí, y eso se repite n cantidad de veces. Ajá. Esta n tiene que corresponder con esta n de acá, si estoy hablando del número de moléculas. ¿Ah? Generalmente para tener un polímero del estilo de los que conocemos, estaríamos hablando de pesos moleculares que andan en los miles de unidades de masa atómica. O sea que tengo que se repite miles de veces la unidad monomérica y entonces tenemos materiales del estilo de los plásticos, etcétera. ¿Ah? Bueno, ¿quiénes son esas Gs? Dependiendo de quién sea esa G, es el tipo de polímero del que yo voy a estar hablando. Por ejemplo, si tengo como unidad monomérica al cloruro de vinilo, esta unidad se llama cloruro de vinilo. ¿Quién va a ser el polímero que se esté formando? Se va a estar formando algo de este tipo. CH2,
CHCl, y esto se repite cierta cantidad de veces. ¿Cuál es la forma de denotar al policloruro de vinilo? Se pone la palabra poli, si es en inglés es con Y, y dentro de un paréntesis se pone el nombre de la unidad monomérica, policloruro de vinilo. Para los cuates, esto se denota casi siempre como PVC. ¿Ah? ¿Qué otra? ¿Para qué se utiliza el PVC? Se utiliza sobre todo para la fabricación de tuberías del drenaje, aunque hay dos tipos de drenaje, el que es hidráulico, que puede servir incluso para transportar agua potable, y el que se utiliza para aguas residuales, ¿no? Ese es el de color blanco, el hidráulico es casi siempre de un color gris. Es más ancha la pared que tiene el tubito y todo, pero bueno, generalmente ese es el uso del PVC. ¿Qué otra unidad monomérica podemos tener? Por ejemplo, si tengo CH2 doble enlace, CH con un cianuro aquí, con un grupo nitrilo, esto trivialmente se conoce como acrilonitrilo. ¿Cuál va a ser el polímero que se forme? Va a tener esta estructura, CH2, CH, CN, N cantidad de veces, y entonces se va a llamar ahora la molécula poliacrilonitrilo. Muchas veces se le conoce como orlón. Tiene varios nombres, dependiendo de cuál sea el país, pero lo que sí podemos notar que tiene el orlón es que constituye una fibra. Muchas veces se utiliza para hacer textiles, cosas como calcetines o los hilos para jalarle a las cortinas, etcétera. Generalmente están hechos de orlón. Las alfombras también están hechas de orlón. Por eso es que dicen que muchas veces, si la indicación cuando hay un incendio es ponerse a ras del suelo, uno no lo tiene que hacer cuando hay alfombras que se están quemando, porque entonces se va a empezar a generar el cianuro. A la hora que se destruye el polímero, se va a generar el cianuro y si uno se lo respira, pues se queda cuajado, ¿no? Entonces, depende del tipo de incendio, es el tipo de indicación para salvar la vida. ¿Qué otro hay? Por ejemplo, este, CH2CH con un C6H5 o con un fenilo. Esto me estaría dando el poliestireno. Es CH2CH y acá tiene su fenilo. Se repite N cantidad de veces. Esto se llama poliestireno. Es lo que aquí en México nosotros conocemos como unicel, el que se utiliza para platos y vasos desechables, espuma para soportar ciertas estructuras arquitectónicas, etcétera, ¿no? Generalmente ese tipo de materiales se refieren al poliestireno de baja densidad, o sea, prácticamente todo es aire, incluso se puede ocupar como un aislante térmico. Si no es poliestireno de baja densidad, se ocupa para diferentes tipos de cosas. Después les enseño algunos ejemplos y vamos a poner ya nada más otro ejemplo, otros dos. Si pongo esta unidad monomérica, tiene un CH3. Aquí estaría generándose el bueno, lo voy a poner así, CH2, CH con un CH3, N cantidad de veces. Este se llama polipropileno. Acuérdense que la unidad monomérica tiene que estar entre paréntesis. Este se utiliza para plásticos de uso alimenticio, platos, vasos, tazas, etcétera. Es un polímero termoplástico, justamente. Hay otro que se le parece mucho, CH2, CH, pero la G es simplemente un hidrogenito. Este me estaría formando el polietileno. CH2, CH2, N cantidad de veces. Este se ocupa para las bolsas de plástico, si hablamos de polietileno de baja densidad. Y hay otro que se parece también mucho, nada más que en lugar de tener hidrógenos, tiene átomos de flúor. Este me estaría formando la misma unidad del polietileno, nada más que tiene puros carbonos que se encuentran fluorados.
Entonces me quedaría algo así. Este se abrevia como T. A ver cómo es la abreviación. Es TPFE. Se llama bueno, es poli tetrafluoroetileno. Este es un polímero bastante estable desde el punto de vista térmico. Ustedes lo recuerdan muy bien porque es el teflón. Y uno más nada más. Nada más para mostrarles un caso extremo de organización a nivel molecular. Si la unidad monomérica tiene algo así, aquí un metilo, y de este lado tiene un grupo funcional que sea muy polar, por ejemplo, el grupo éster, COOCH3, esto a la hora que polimerice va a generar interacciones dipolo-dipolo entre cadenas. Eso va a hacer que las cadenas poliméricas se organicen y que el polímero tenga un alto porcentaje de cristalinidad. Después hablamos qué es eso. En todo caso, lo que veríamos como resultado sería un polímero de este estilo. Aquí está el CH2. Acá me quedaría el CH3 y acá el grupo éster, perdón, COOCH3. Esto se va a repetir cierta cantidad de veces. Esto se conoce como, bueno, la unidad monomérica se llamaba metacrilato de metilo. Es un nombre trivial, lo habíamos visto en alguna clase cuando veíamos el tema de la hidrólisis de los grupos nitrilo. Pero bueno, entonces el polímero se llamaría polimetacrilato de metilo. Los españoles le dicen lucita. Aquí en México nosotros le llamamos acrílico. También le llaman plexiglas. Pero les digo, nosotros le llamamos acrílico. Justamente tiene que ver más con este nombre, ¿no? De metacrilato. Acrílico le llamamos. ¿Qué características recuerdan del acrílico? Se parece mucho a un vidrio, ¿no? O sea, tiene cierto grado de transparencia, de conducción de la luz, de reflectancia. Todas estas propiedades físicas tienen que ver con cómo es el arreglo a nivel molecular, en particular lo que les decía, de qué clase de interacciones débiles pueda yo estar promoviendo a la hora que se organizan las cadenas con las cadenas vecinas. A diferencia, por ejemplo, de un elastómero, como un chicle, una liga, donde no voy a tener que haya una relación importante de cadenas con sus vecinos. Pero después eso lo vemos. Ok, vamos a describir cuál es el mecanismo de reacción por adición, que recuerden, correspondía a la definición de obtención mediante el mecanismo de reacción en cadena. Entonces, mecanismo de la polimerización vinílica. Por radicales libres. Bueno, lo primero que necesito es un peróxido, al cual le voy a llamar iniciador. No todos los iniciadores son peróxidos, pero muchas veces comparten algunas propiedades químicas, en particular la de generar electrones desapareados. Pero ¿cómo le llamábamos a eso? Le llamábamos radical libre. Radical libre. Lo voy a representar de esta manera, como un rad puntito. Ajá. Recuerden, los peróxidos tienen una estructura química de este estilo. Si yo rompo el enlace aquí, estaría esperando que, dada la misma electronegatividad de los átomos en ambos flancos de la molécula, yo tuviera una ruptura homolítica. Entonces, en este caso, estaría produciendo a un RO puntito. El puntito es el electrón desapareado. ¿Ah? Pero entonces, ahorita voy a estar hablando indistintamente de
el RO puntito o el radical libre. Les digo, no tiene que ser un peróxido la molécula del iniciador, aunque la mayoría de las veces lo son. Entonces, lo primero es que el peróxido me genere a la especie radicálica, al radical libre. Ahora, en la siguiente etapa de la reacción, el rad puntito, el radical libre, se va a encontrar con la unidad monomérica, con CH2, doble enlace, CH y la G. Ajá. Ese radical libre va a producir la ruptura homolítica del doble enlace, del enlace pi. Recuerden que una ruptura homolítica se representaba como una flecha de media cabeza. Y entonces se estaría produciendo una molécula de este estilo. El radical libre se pega a este carbono, a este metileno. Entonces seguiría un CH2. El enlace pi se rompió, entonces me quedaría un CH con su G. Y como el enlace pi se rompió de forma homolítica, al final de la cadena yo voy a tener un nuevo radical libre. En la siguiente etapa de la reacción, esta molécula que está en crecimiento se encuentra nuevamente con la unidad monomérica. CH2, doble enlace, CHG. Se promueve nuevamente la ruptura homolítica del enlace pi. Y entonces tendríamos que todo esto que tenía a la izquierda se pega a la unidad monomérica. O dicho de otra manera, la unidad monomérica siempre se va pegando al final de la cadena. No siempre, ahorita vamos a ver por qué no. Entonces me quedaría una molécula de este estilo. CH2, CHG, CH2, CHG, puntito. ¿Ya vieron? Las Gs van a estar quedando de forma alternada en la molécula. Hay un CH2, una G, un CH2, una G, etcétera. Estos pasos se conocen como mecanismos de propagación de la reacción en cadena. Ahora, ¿hasta dónde podríamos esperar que se propagara la reacción en cadena? Puede ser que sea hasta que se termine el monómero. Se supone que siempre que el radical libre que se va formando sea lo suficientemente reactivo, las moléculas tendrían la energía de activación tan baja como para seguir produciendo que la cadena polimérica creciera, a menos que existan reacciones competitivas. Sin embargo, sí existen reacciones competitivas que hacen que un polímero no pueda crecer hasta el infinito. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes que los radicales libres son moléculas muchísimo, muy reactivas. Con quien sea que se encuentren, van a estar reaccionando. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el radical libre, que está creciendo en una cadena, se encontrara con otra cadena que también está en crecimiento? O sea, sería el caso de que yo tuviera dos veces a esta cosa que les puse aquí atrás. Dos veces la molécula creciente, que sería CH2, lo voy a poner entre paréntesis para denotar que se está repitiendo muchas veces. CH2, CHG, N cantidad de veces. Y aquí al final está un CH, 2CHG, que es radical libre, ¿no? Si dos de esas se encuentran, entonces voy a ver que las cadenas se unen del lado del radical libre. Entonces tendría una molécula de este estilo. Rad, CH2CH con la G acá, N cantidad de veces, se unió a CH2CHG, pero ese CHG se unió con otro CHG. Acá está pegado a un CH2, y luego esto está pegado a la unidad monomérica, que sería CHG, CH2, esto repetido en N cantidad de veces, y aquí al final otro grupo proveniente del radical libre, ¿no? Entonces, fíjense, un polímero en realidad tampoco es un ordenamiento repetitivo de la unidad monomérica. Hay regiones de inhomogeneidad dentro del polímero. Para empezar,
estas dos partes son regiones inhomogéneas, ¿no? No forman parte de la unidad monomérica. Además, se acuerdan que las Gs se iban pegando de forma alternada, ¿no? En la cadena polimérica. Pero ¿qué es lo que veo aquí en este punto de unión? Se encuentran pegadas de forma adyacente. Entonces, esos puntos de inhomogeneidad muchas veces pueden tener algún reflejo en cómo se comporta mecánica o físicamente, de hecho, una cadena polimérica. Bueno, este es un mecanismo de terminación de la reacción en cadena y hay otro que no es tan fácil de ver. Ocurre mediante una reacción que se llama desproporción. Tengo lo mismo, o sea, está dos veces la molécula en crecimiento del polímero. Recuerden que termina en un radical libre. La desproporción va a hacer que se formen dos moléculas. Son dos moléculas diferentes. Una va a ser esta. CH2, CHG, N cantidad de veces. Y aquí se va a obtener una molécula saturada, o sea, me quedaría CH2, CH2G. Esa sería una molécula que ya no tiene radical libre, ya no es una molécula reactiva. Ahí terminó el crecimiento de la cadena. Y la otra molécula va a ser esta. Lo mismo. Ahí. Nada más que aquí se va a formar nuevamente la doble ligadura. CH, CHG. En principio, si yo le pusiera a estas moléculas nuevamente iniciador, podría ser que se generara nuevamente el crecimiento de la cadena, pero en general no pasa. O sea, espacialmente ya no está tan disponible el doble enlace, está siendo escondido por el resto de la cadena polimérica. Entonces, generalmente, este otro compuesto ya tampoco es reactivo. Bueno, las reacciones de terminación también incluyen a este tipo de reacciones de desproporción. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, ¿qué pasará si existe la situación en la que el monómero no se encuentre puro junto con el iniciador de la reacción? Por cierto, muchas veces cuando ustedes compran algún material que es polimerizable, por ejemplo, los materiales que se usan para barnizar pisos de duela y eso, generalmente son barnices de nitrocelulosa, el fabricante les dice que tienen que comprar el catalizador. Entonces dicen, tienes que mezclar tantas partes de catalizador por tanto de barniz. Bueno, es incorrecto llamarle catalizador. Nosotros ya vimos que el catalizador es lo primero que reacciona, pero que eventualmente por el mecanismo de reacción, la molécula de catalizador es recuperada. En este caso no está ocurriendo una catálisis, porque el iniciador, que es a lo que ellos le llaman catalizador, va a formar parte de la molécula, entonces ya no se puede recuperar químicamente. Entonces son dos cosas diferentes, iniciador y catalizador, aunque muchas veces la gente hable de forma indistinta de ellos. ¿Va? Ahora, ¿qué pasaría si no se encuentran puros el monómero y y el iniciador? Si, por ejemplo, hubieran impurezas del tipo de cosas que pueden sufrir rupturas homolíticas. Vamos a pintar otra vez el caso de una cadena que está creciendo. CH puntito y una G. Si hay otros materiales en el medio, por ejemplo, tetracloruro de carbono, déjenme cambiarlo por la estructura de Lewis. Este radical libre de la cadena que está creciendo sí puede provocar la ruptura homolítica de este enlace. ¿Y qué pasaría? Se secuestra uno de los cloros junto con el electroncito que formaba parte del enlace y me quedaría esta situación.
aquí se va a pegar un átomo de cloro. Y como la ruptura fue homolítica para el tetracloruro de carbono, me estaría quedando un Cl3C puntito, un nuevo radical libre. Ahora, ese nuevo radical libre, Cl3C puntito, se va a encontrar con la unidad monomérica, CH2, CHG, y podría iniciar una nueva cadena polimérica. Nada más que ahora ya no tendría que empieza con la parte del iniciador, sino que empieza con la parte de la impureza. Empezaría como Cl, Cl, Cl. Aquí empieza a polimerizarse, CH2, CHG, y acá me queda el radical libre. Ahora, esto se encuentra con la unidad monomérica. Nuevamente se produce la ruptura homolítica del enlace y entonces la cadena continuaría creciendo. Moléculas de este tipo, del tipo de estas impurezas que les comento, se conocen como agentes de transferencia de cadena. ¿Qué es una transferencia de cadena? Es una cadena que estaba creciendo, pero interrumpió su crecimiento a la hora que se encontró con el agente de transferencia. Se formó una cadena que ya no puede crecer, ya no tiene radical libre. Es este producto. Ajá. Y el radical libre que se forma inicia una nueva cadena polimérica. Ajá. Entonces, por eso se llama transferencia de cadena. Una cadena deja de crecer, pero produce que empiece a crecer otra. ¿Cómo son los polímeros que interactúan con agentes de transferencia de cadena? En general van a ser polímeros de menor peso molecular, porque el agente de transferencia de cadena lo que está haciendo es que la cadena polimérica no alcance a crecer lo suficiente. Antes de que se unan unos cuantos miles de unidades monoméricas, la cadena interactúa con el agente, se estabiliza, deja de crecer y empieza a crecer otra, pero también se va a encontrar con el agente de transferencia de cadena. Entonces, en general, van a ser cadenas más cortitas. Los polímeros van a tener menor peso molecular. Y además, si por ejemplo el agente de transferencia de cadena tiene cloros en su estructura, las cadenas van a tener cantidades importantes de cloro pegadas ahí a la unidad estructural principal. Eso puede ser deseable o indeseable dependiendo de qué queramos. Si, por ejemplo, lo que queremos es hacer un plástico, una molécula muy larga, una macromolécula muy larga, no es deseable que yo tenga agentes de transferencia de cadena, porque entonces las cadenas serían pequeñitas. Pero sí sería deseable, por ejemplo, en la fabricación de adhesivos, ¿no? Un adhesivo es un polímero, nada más que es un polímero de cadena muchísimo más cortita. Eh, si, por ejemplo, quiero que ese adhesivo sea soluble en agua o algo, entonces me conviene ponerle una parte polar a la molécula, que sería esta de acá. Eso aseguraría que el agua pudiera solvatar a las cadenas poliméricas, ¿no? Entonces les digo, depende mucho qué es lo que yo quiera. A veces se vuelve deseable o indeseable tener agentes de transferencia de cadena. Generalmente es indeseable, ¿va? Por lo que les decía, o sea, va a interrumpir el largo que tiene la cadena polimérica. Entonces, es bien importante que cuando se lleva a cabo una polimerización, tanto la unidad monomérica como el iniciador se encuentren en una pureza apreciable. Ahora, hay agentes de transferencia de cadena que ya no son capaces de generar una nueva cadena. Es un agente de transferencia de cadena que tiene muy baja reactividad. Este no es el caso, el del tetracloruro de carbono, pero es el caso, por ejemplo, de el oxígeno o de moléculas que tienen una elevada deslocalización electrónica. Por ejemplo, moléculas del tipo de la quinona, o incluso podríamos decir que productos naturales como los carotenos. ¿Se acuerdan que los carotenos tenían una elevada conjugación en los dobles enlaces? ¿Por qué es recomendable que uno consuma carotenos en la dieta? Porque justamente estos son capturadores de radicales libres. Los radicales libres que se generan todo el tiempo en nuestra piel por efecto de la luz ultravioleta del sol estarían produciéndonos cosas como mutaciones, enfermedades de la piel, ¿no? Y enfermedades incluso a nivel genético, por ejemplo, el cáncer. Bueno, si nosotros consumimos moléculas de este estilo, el radical libre se va a deslocalizar en toda la estructura. Ajá. Hay muchos orbitales moleculares que se pueden ocupar de deslocalizar al electrón desapareado.
Entonces, este tipo de moléculas pueden deslocalizar al radical libre e impedir que se ocupe de iniciar una nueva cadena polimérica. En ese caso, el agente de transferencia de cadena se conoce como inhibidor. Ajá. Yo puedo terminar la reacción de polimerización en el momento en el que yo así lo decida, si añado a la mezcla de reacción un inhibidor. Les digo, muchas veces esto es indeseable, otras veces es deseable. Si yo, por ejemplo, quiero que el barniz de la duela se endurezca rápido, entonces tengo que añadir un inhibidor, porque de otra manera la polimerización podría tardar muchísimo, todo el tiempo el material va a estar pegajoso, entonces si quiero que endurezca, le añado un inhibidor y rápidamente lo va a hacer, va a terminarse la reacción de polimerización. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos a hablar de otra cosa, que es la copolimerización. ¿Qué es un copolímero? Es aquel que tiene dos o más unidades monoméricas diferentes. Si, por ejemplo, nosotros analizáramos a las proteínas o a los ácidos nucleicos como polímeros, tendríamos que decir que son del tipo copolimérico. Hay de varios tipos. Vamos a pensar que tenemos una unidad monomérica 1 y le añadimos una unidad monomérica 2. Si la polimerización me da algo así, M1, M1, M2, M1, M2, M1, M2, 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 etcétera, yo podría decir que este es un copolímero aleatorio. Las unidades monoméricas M1 y M2 se pegan sin ton ni son. No hay ningún orden para la cadena polimérica. Pero podría ser que me llevaran a un polímero de este estilo. M1, M2, M1, M2, M1, M2, etcétera. En este caso estaría hablando de un copolímero alternante. ¿Qué otros pueden existir? Podría ser que tuviera bloques de M1, por ejemplo, de 3 unidades de M1, y después nos pasáramos a M2, 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 3, supongamos, después otra vez M1, 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 etcétera. En este caso estaría hablando de un copolímero de bloque. Desde luego, pueden ser tan largas las áreas estructurales que tienen M1 o M2 como yo lo elija. Es una ciencia compleja la de los polímeros. Esto que vamos a estar revisando en 2 clases, para estudiantes que andan en carreras afines a la química, esto les podría llevar 1 o 2 semestres. Entonces, ahorita nada más estamos hablando de los puros pininos, pero créanme que existen las técnicas para hacer que estos bloques poliméricos tengan ciertos largos, etcétera. ¿Ah? ¿Y qué otro puede ser? Un copolímero. Podría ser que tuviera una cadena del puro monómero 1. M1, 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 etcétera. Y aquí se injertara otro bloque del monómero M2, etcétera. Esto se conoce como copolímero injertado. ¿Va que va? Ahora, ¿cómo podemos producir a esos copolímeros? Lo más sencillo es explicarles el mecanismo de los dos primeros. Si yo, por ejemplo, tuviera, esto me lo da la evidencia experimental, 2 monómeros de este estilo, son derivados del etileno. A este le voy a poner un metilo aquí para formar al polipropileno. Y a este le voy a poner un fenilo, se me ocurre. Aquí me equivoqué, perdón, es un CH2. Vamos a llamarle a este M1 y a este M2.
Después de poner el iniciador, etcétera, el mecanismo de reacción es el mismo. Yo tendría un polímero aleatorio. Ajá. Sin embargo, esto también me lo dice la evidencia experimental, si yo mantengo a este y el monómero 2 es algo de este estilo, le pongo un cloro aquí, entonces el copolímero va a ser perfectamente alternante. Este va a ser en este caso M2, entonces tendría M1, M2, M1, M2, etcétera. ¿A qué se debe eso? Bueno, en principio los radicales libres son especies eléctricamente neutras, pero pueden tener cierta polaridad. ¿Quién es la parte de la molécula del monómero que dicta cuál es la polaridad? Esa polaridad va a existir en la molécula, así como la estoy viendo aquí, en la unidad monomérica, y también va a existir en el radical libre que se forma como intermediario. ¿Y a qué se debe esa polaridad? Recuerden ustedes que los cloros son grupos electroatractores. Entonces, jalan toda la densidad electrónica de la molécula. Este carbono de aquí tendería a ser un carbono positivo. Ajá. ¿Qué pasa con los grupos alifáticos, como los grupos metilo? Esos al revés, tienden a donar densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces yo podría decir que este carbono de acá tendería a ser un carbono con densidad de carga parcial negativa. A la hora que se formen los radicales libres, siempre un radical libre que tenga una polaridad negativa se va a estar reconociendo con uno que tenga una polaridad positiva. O sea, aquí tendría un reconocimiento de cargas eléctricas complementarias. Por eso es que el polímero resultante tiene que ser del tipo alternante. Desde luego, va a ser más alternante o va a ser más riguroso este orden conforme sea mucho el carácter de electrodonación de la G acá o mucho el carácter de electroatracción de esta G de acá, en este caso es un cloro. Ajá. Entonces, esas serían estrategias para generar ese tipo de polímeros. Déjenme platicarles de otro mecanismo de reacción en cadena. A este le voy a llamar polimerización catiónica. Esto me va a servir para ilustrarles cómo se obtienen el resto de los copolímeros. Esta reacción de polimerización catiónica también es una reacción una reacción en cadena. ¿Va? Consiste en que yo tengo a la unidad monomérica del mismo tipo, es una unidad vinílica, pero ahora lo que voy a hacer es ponerlo en presencia de un ácido. Ese ácido es el electrófilo que yo había estado analizando para las cuestiones de reacciones de sustitución electrofílica aromática, lo que sea. O sea, recuerden que un ácido, en el sentido general de Lewis, es cualquier cosa que acepta pares de electrones. Ajá. En este caso, el par de electrones se encuentra aquí en el enlace pi, pero a diferencia del mecanismo anterior donde yo tenía una ruptura homolítica del enlace, aquí voy a tener una ruptura heterolítica, es decir, los dos electroncitos del enlace pi se donan hacia el ácido de Lewis, la especie Y. Entonces de ahí estaría teniendo ahora esto. La Y se pega al principio de la cadena. Como la ruptura fue heterolítica, en este carbono me va a quedar un carbocatión, una carga eléctrica positiva. Ajá. Ahora, esta molécula se encuentra nuevamente con la unidad monomérica. CH2, CHG. Nuevamente se sufre la ruptura heterolítica del enlace pi, una flecha de cabeza completa, y entonces la cadena polimérica empieza a crecer. Y, CH2, CHG, CH2, CHG. Ahora el carbocatión se encuentra acá, etcétera, ¿no? La cadena polimérica creció. A diferencia del mecanismo anterior, yo no podría tener que las reacciones de terminación fueran el que dos de esas cadenas se encontraran, ¿no? O sea, piensen en esto. ¿Qué pasaría si esta cadena que está creciendo se encuentra con esta otra, que también está creciendo?
se podrían acoplar, como en el caso de las cadenas que tenían radicales libres? No, porque aquí tengo una repulsión electrostática entre dos cargas positivas. Entonces, los mecanismos de terminación no necesariamente tienen que ser los mismos. Eso muchas veces da lugar a unos tipos de polímeros que se consideran polímeros vivos. Déjenme ponerles nada más el caso contrario. Sería el de la polimerización aniónica. Ahora tengo una base de Lewis, un donador de electrones, y la unidad monomérica es la misma. Ahora lo que va a hacer esta base, sobre todo si la G es un grupo electrodonador, recuerden que este es un carbono parcialmente positivo, sería donar electrones a este átomo de carbono, ¿no? Entonces me quedaría algo de este estilo. La base se pega al principio de la cadena. CH2, CHG. Acá me quedaría ahora un carbanión. Se encuentra con la unidad monomérica, CH2, CHG. Ataca este centro de carga parcialmente positivo y me quedaría que la cadena empieza a crecer, ¿no? CH2, CHG. CH2, CHG, etcétera. Lo mismo que ocurre arriba. Si yo esto lo quiero juntar con algo que también tenga una carga eléctrica negativa, lo que esperaría es una repulsión electrostática. Entonces, no es una reacción de terminación como ocurría con los radicales libres. ¿Qué es lo que tengo que hacer para inhibir la polimerización aquí? Generalmente tengo que ponerle un inhibidor. Es decir, una molécula que reaccione con el carbocatión o con el carbanión, y de esa manera se inhiba la generación de cargas eléctricas, se inhiba el crecimiento de la cadena polimérica. Muchas veces, sobre todo con los polímeros de tipo aniónico, es suficiente con agregar agua. El agua casi siempre reacciona con los carbaniones, entonces puede ser un inhibidor, ¿no? Pero dependiendo de cuál sea el polímero, es el tipo de inhibidor que se ocupa. ¿Qué pasaría si no tuviéramos inhibidor? Vamos a suponer que tengo una polimerización de tipo aniónica, en la que está creciendo una cadena de este estilo. M1, 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 y acá tengo el carbanión. No le pongo iniciador. No existe la manera de matar, digamos, a este carbanión. Y cuando se me acaba la unidad monomérica 1, le añado la unidad monomérica 2. Entonces ahora tendría un copolímero de este estilo. M1, 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 M2, 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 y acá la carga negativa. Se me acaba el monómero 2. Le pongo un monómero 3, por ejemplo. Entonces ahora tendría que esto se empieza a convertir en M1, 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 etcétera. M2, 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 etcétera. M3, 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 etcétera. Estos se conocen como polímeros vivos. Nunca termina la reacción de polimerización hasta que yo le añada un inhibidor de la reacción, pero mientras está, es útil para estar generando copolímeros, que ¿cómo se llamaban estos? De bloque. Ahora, hay una peculiaridad, sobre todo en la polimerización por radicales libres y la polimerización catiónica. ¿Recuerdan ustedes cuál era el radical libre más estable? El radical libre más estable es el más sustituido. Entonces yo les estoy poniendo ahorita que el polímero está creciendo de esta manera. La carga positiva o el electrón desapareado se encuentran al final de la cadena. Pero ni el radical libre terminal ni el carbocatión terminal son los más estables. Estas cargas o electrones desapareados se pueden transponer para que se genere un carbocatión más estable. O sea, pasa de estar ahí a estar en alguna parte intermedia de la cadena. Lo mismo con el radical libre. Existe la transposición, entonces el radical libre puede estar acá. O sea que, ¿cómo crecería la cadena polimérica? En realidad, lo más frecuente sería que creciera como un injerto de la cadena principal.
O sea, esta cadena me estaría generando un polímero en el que la polimerización empieza ahora por acá, acá se genera la carga positiva, pero después se encuentra con la unidad monomérica, entonces crece por acá. Son polímeros que se encuentran altamente ramificados, lo mismo con el radical libre, o sea, tendríamos polímeros que empiezan a crecer hacia todos lados, ¿no? ¿Cómo será la oportunidad para que estos polímeros formen una estructura sólida? Difícilmente vamos a poder formar un cristal. De hecho, los polímeros nunca tienen estructuras cristalinas, porque para formar un cristal es necesario que yo tenga la misma unidad repetitiva en la estructura cristalina. Y si tengo cadenas poliméricas de un montón de largos, quiere decir que tengo compuestos diferentes. No puedo formar un cristal de un compuesto puro. Ajá. Tan es así que yo hablo que en los polímeros tengo cierto porcentaje de cristalinidad. Ahora, ¿de qué depende ese porcentaje de cristalinidad? Depende de qué tan hábiles sean las cadenas para organizarse con sus vecinos. Si yo, por ejemplo, tuviera un polímero así, totalmente lineal, se podría organizar con cadenas vecinas formando una estructura de este estilo, ¿no? Ese sería un polímero de alta densidad. Pero ¿qué pasa si el polímero tiene estas ramificaciones? Esto por ningún motivo se va a organizar de la forma que había puesto para el polímero de alta densidad, con cadenas poliméricas vecinas. Entonces, ¿cómo será mecánicamente este polímero? Va a ser un polímero de baja densidad. Como es torpe para empaquetarse al estado sólido, prácticamente todo el polímero va a ser espacio vacío. Ajá. Es lo que les decía acerca del unicel, que es el poliestireno que nosotros conocemos como poliestireno de baja densidad. Prácticamente todo es aire. Y eso se debe a que las cadenas están tan desordenadas, tienen tantas ramificaciones, que no pueden tener un alto porcentaje de cristalinidad. Lo contrario pasa en los polímeros del tipo de la lucita que veíamos al principio de la clase. Cuando tenemos ahí grupos polares, eso lo que va a hacer es producir que las cadenas se puedan relacionar unas con otras por interacciones débiles, que siempre son interacciones dipolo-dipolo. Entonces, eso relaciona a las cadenas, hace que sea mayor el grado de empaquetamiento cristalino, digámoslo así, y por lo tanto es mayor el porcentaje de cristalinidad que tiene el polímero. Y eso se refleja en lo que les decía. Son polímeros que van a tener mayor dureza, que por ejemplo van a tener mayor transparencia, etcétera. Yo puedo modularlo eso dependiendo de cuál sea el método de obtención que tienen los polímeros. Ahora, nunca hemos hablado nosotros de la estabilidad del carbanión. Hay veces que es contraria a la estabilidad del carbocatión, o sea, el carbanión más estable no siempre es el más sustituido. Entonces, en el caso de los carbaniones, sería más factible que yo formara cadenas del tipo lineal. Con polimerizaciones aniónicas y por radicales libres, generalmente voy a generar polímeros de baja densidad. Por eso es que cuando se descubrieron los procesos de polimerización de este tipo, que fue a mediados del siglo XX, los polímeros no servían para gran cosa. En la actualidad los vemos en todos lados, ¿no? Los juguetes, por ejemplo, todos son de plásticos. Pero en la época de nuestros abuelos, los juguetes no eran de plástico, aun cuando ya tenían varios años de haberse descubierto los polímeros. Y era porque los plásticos que salían de ahí eran plásticos que tenían pobres propiedades mecánicas. Al ser de baja densidad, no servían para formar estructuras sólidas, como las que necesitábamos para formar estructura en el Tupperware, en el juguete, en lo que sea, ¿no? Entonces eran simplemente curiosidades. Fue hasta que Carl Ziegler en Alemania y Giulio Natta en Italia diseñaron el catalizador de Carl Ziegler, que se pudieron fabricar los primeros polímeros de alta densidad. Y entonces ahora sí, la segunda mitad del siglo XX está gobernada por el empleo de plásticos, ¿va? Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Por cierto, ¿qué propiedades tienen los polímeros vivos? Bueno, como no son capaces de formar un retículo cristalino, muchas veces son cosas que tienen la apariencia así como de chicles. Se utilizan, tienen utilidad, desde luego. Muchas veces algo que tenga esa textura como de un chicle, algo que nunca puede endurecerse, es útil, por ejemplo, como un sellador acústico. Los músicos ocupan ese tipo de cosas. Por ejemplo, el que no quiere que suene mucho la batería,
le compra un parchecito así como de gel, ese es un polímero vivo. O bien, a la hora que ustedes cambian la calavera en los coches, si lo hacen por ahí en la ronda, la sellan muchas veces con un polímero que se llama Abcosil. Es así como una plastilina que se ocupa para evitar las filtraciones por agua en la calavera, en el faro del coche. Entonces sí tiene utilidad, pero vamos, para algunas aplicaciones bien específicas. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle aquí, chicos. La siguiente clase, entonces, les digo cómo es que se obtienen los polímeros de alta densidad mediante el catalizador de Ziegler-Natta y les platico en qué consiste el proceso de obtención de polímeros mediante reacciones de condensación o por etapas. ¿Ah? De momento ahí le dejamos, a menos que ustedes tengan alguna inquietud. No, profe, está bien. ¿Todo bien? Ok, chicos. Entonces nos vemos el jueves.